Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes en otro video más en el cual vamos a tocar un tema titulado la continuidad en la autoridad de los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Vamos a Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar en plan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Aquí estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando sobre los 5 ministerios de la iglesia. También, vemos que el Señor constituyó apóstoles, Marcos 3, del 13 al 19. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Sabemos muy bien, según esto, que el que comenzó con la autoridad del Padre, lo que viene siendo el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles, fue el Señor Jesucristo, que, como bien lo acabamos de leer aquí, llamó a esos 12 y los nombró apóstoles, o sea, enviados. Ellos son el fundamento. Hay otro apóstol que vino después de ellos, que también fue hecho apóstol por Jesús, aunque no fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sino después de Jesús haber subido al cielo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí está Pablo diciendo que fue el mismo Jesucristo el que lo convirtió a él en apóstol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puede una persona el día de hoy llamarse apóstol o pastor si la iglesia tuvo una etapa en la cual prácticamente, no literalmente, pero de una manera muy parcial, prácticamente el cristianismo acabó? Porque sabemos que después de la fundación de la Iglesia Católica, lo que viene siendo el cristianismo verdadero, el cristianismo genuino, prácticamente desapareció en el siglo III. Y podemos ver que hasta la Reforma Protestante no se respetaron los fundamentos bíblicos y no se intentó hacer como que un lineamiento de sola escritura basado únicamente en la Biblia, sino que la religión católica absorbió creencias sincréticamente de religiones paganas, como viene siendo la religión romana, entre otras, y se formó esa creencia que, claro, tienen a Jesucristo como Señor, dicen ellos, pero adoran ídolos, tienen sacramentos, y según ellos al cielo se entra por las obras que la Iglesia Católica demanda, pues. Entonces, la Reforma Protestante del 1517 al 1648, que se refiere a una amplia revuelta religiosa, cultural y social de la Europa del siglo XVI, que rompió el yugo de la Iglesia medieval, permitió el desarrollo de interpretaciones personales del mensaje cristiano y condujo al desarrollo de las naciones-estado modernas. Lo que viene siendo las naciones de hoy se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Occidente. Y sabemos que no hay un consenso universal sobre las fechas de la Reforma. Algunos académicos lo ubican entre 1400 y el 1750. Hay muchas historias como Pedro Baldo, que era un rico mercader que, lo dejó todo por seguir lo que viene siendo la palabra de Dios. Entre otras personas que, años como el 1175, 1200, hubieron varias personas que, fueron despertadas por Dios y fueron utilizadas por Dios para predicar el verdadero mensaje, pero no hubo un despertar social en cuanto a la interpretación correcta o el intento de una interpretación correcta de la Biblia, sino hasta más o menos el 1600 que comenzó el movimiento protestante. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que prácticamente del siglo III
a el año 1600 se pasaron más de 1000 años sin que se siguiera la Biblia, sino que todo lo que se sabía de cristianismo era lo que estaba deformado por la Iglesia Católica, las creencias católicas. Entonces, ¿cómo puede venir un hombre y decir hoy que es pastor si sabemos que la continuidad pastoral viene primero de los apóstoles que erigió Jesús? Ellos después a su vez hicieron discípulos y de esos discípulos se ungieron pastores, se ungieron maestros, se ungieron profetas y se ungieron evangelistas. Entonces nadie puede venir a decir el día de hoy, no, yo soy un pastor. Ajá, pero ¿a ti quién te ungió? No, que yo estudié 5 o 10 años en una escuela dominical y serví en el ministerio y prediqué, así que yo soy pastor. Sí, pero ¿dónde está la continuidad de la autoridad que comenzó con Jesucristo y sus 12 apóstoles? ¿Dónde está eso? Eso se perdió. Eso se perdió en el siglo III porque la Iglesia Católica vino prácticamente a tomar el mando en la sociedad religiosa de Occidente. Entonces, bueno, y es lo que se dice que el emperador Constantino prácticamente fue el primer papa, fue el que fundó la Iglesia Católica, hubo una persecución de los cristianos genuinos, se mezcló la religión romana con la religión católica, por eso es que vemos que los católicos tienen una fecha especial para cada santo, como en la antigua Roma se tiene una fecha especial para cada dios, por eso es que adoran imágenes, adoran estatuas, por eso es que adoran a la Virgen María. Prácticamente es un sincretismo, es una sustitución de la creencia que tenían por la diosa Artemisa o por cualquier otra diosa femenina. Y bueno, sabemos muy bien que el cristianismo genuino, el cristianismo de la iglesia primitiva, el cristianismo de la iglesia que está en el libro de los Hechos, prácticamente desapareció. Y más o menos en el 1600, con la Reforma, con los movimientos protestantes grandes como los de Calvino, Lutero, entre otros, fue que la iglesia cristiana emergió nuevamente con base bíblica, pero se pasó por el periodo de lo que se llama el oscurantismo, un periodo en el cual la Iglesia Católica predominaba religiosamente en todo Occidente y eso no es cristianismo verdadero. Solamente los curas podían leer la Biblia, la Biblia estaba escrita en latín, el pueblo en general no tenía conocimiento, te podían decir que el alma de un familiar estaba en el purgatorio, que si tú tirabas unas monedas en no sé dónde, te liberaban esa alma y se iba al cielo. O sea, un tipo de creencias totalmente absurdas. Y bueno, luego en el 1600, bendito sea el movimiento protestante, pero no sé en qué año comenzaron a surgir supuestamente pastores. Ahora, ¿de dónde? Pastores, ¿por qué no? Que el ministerio me lo dio Dios. ¿Cómo nos consta a nosotros que el ministerio te lo dio Dios? ¿Cómo nos consta a nosotros? Porque se habla mucho el día de hoy en el cristianismo de que los apóstoles no son verdaderos, de que los profetas ya no existen. Muy bien, estoy de acuerdo, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, pero tampoco hay pastores. Al menos no con el título ministerial. Puede ser que hay gente que tenga el don pastoral y pastoree y aconseje y todo eso y cumpla la función, pero no tienes el título ministerial ni de pastor ni de evangelista, si prediques. Porque eso comenzó con la autoridad de Cristo, bajó a los apóstoles y de los apóstoles bajó a los demás, pero hubo una interrupción. La iglesia que existe el día de hoy, en estos tiempos finales, porque estamos viendo los tiempos finales, estamos muy cerca de la venida del Señor, es un remanente de la mayor parte de la iglesia que hoy día se encuentra en el cielo. ¿Y qué? La mayor parte de la iglesia que se encuentra en el cielo es la iglesia de aquellos tiempos después que Jesús subió al cielo, la iglesia primitiva. En ese tiempo, digamos que la mayor parte de los que predicaban el evangelio eran salvos. La mayor parte de los que predican el evangelio hoy no son salvos. ¿Por qué no entienden el evangelio? Porque como lo he explicado en muchos videos, creen en un evangelio parcial y no total, piensan que Jesús pagó solo una parte de los pecados, pero que ellos tienen que hacer algo supuestamente para cuidar su salvación, para mantener su salvación, entonces no están creyendo en el sacrificio completo de la obra de Jesús. Piensan que si son cristianos devotos van a ir al cielo, pero que si pecan con un pecado grave se van al infierno, si persisten en pecados graves se van a ir al infierno, y la verdad es que no, la verdad es que Dios sí disciplina al que persiste en el pecado grave, pero no lo manda al infierno si realmente creyó que Cristo pagó totalmente por sus pecados y que no puede cometer ningún pecado que lo condene. Esa persona es salva, esa persona que se reconoce como pecadora, porque son los dos requisitos, arrepentió y cree del evangelio. Si esa persona cumple con esos dos requisitos, se arrepintió, o sea, se reconoció moralmente como una persona corrupta, como una persona mala, como un pecador hasta el día que muera, y además creyó que Cristo pagó el 100% de sus pecados y no solo una parte, y que cometa lo que cometa de pecado no se va a ir al infierno, esa persona es salva. Esa persona puede persistir en pecado, sí puede, pero va a recibir la disciplina de Dios como el hijo pródigo hasta que su corazón siga los lineamientos bíblicos y se vaya por el camino recto. Y la disciplina puede ser variada, puede haber enfermedades, puede haber accidentes, puede haber ruina financiera, puede haber sufrimientos familiares, etc.
Incluso Dios se los lleva antes de tiempo, como a Ananías y Zafira. Murieron antes de tiempo, eran salvos, pero murieron porque faltaron al Señor. Es una disciplina, pero en ninguna manera van a ir al infierno. Bueno, este concepto evangelístico, los cristianos de hoy no lo creen. Ellos creen que ellos tienen que hacer algo para ser salvos. Sí, Cristo murió por mis pecados, pero yo también tengo que hacer algo. No, no es por obras de la salvación, pero tengo que hacer obras para mantenerla o para demostrar que realmente fui salvo, porque si no hago las obras nunca fui salvo. Eso es lo que te dicen hoy. No son salvos, no son salvos. Porque la verdadera doctrina sufre una interrupción en la continuidad a partir del siglo III. El movimiento protestante, que nuevamente lo digo, bendito sea, porque ha sido una bendición, comenzó nuevamente a pegarse a la palabra, pero no la entienden y no entienden el evangelio, no se predica el verdadero evangelio. Así que la mayor parte de la iglesia, porque la iglesia son los salvados, no son los cristianos. Tú puedes ser cristiano, pero no eres iglesia hasta que no seas salvo. La mayor parte de la iglesia está en el cielo. Hay 10 vírgenes en la parábola de las vírgenes. Hay 10 vírgenes, 5 salvas, que son las que se van con el Señor, y 5 insensatas, que son las que se pierden, las que se quedan. Quiere decir que la totalidad de la iglesia son las 5 vírgenes sensatas, las que se van con el Señor. Bueno, de esas 5 vírgenes, que son la iglesia, porque las otras no son iglesia, ya que no son salvas, de esas 5 vírgenes que son iglesia, yo diría que 4 de esas 5 vírgenes ya están en el cielo, y una queda aquí en la tierra, y es la que se va en el arrebatamiento de la iglesia, porque la mayor parte de la iglesia ya está en el cielo. Recordemos que en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan primero y son llevados, y luego los que hayamos quedado, los vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes del cielo. Así que 4 de esas 5 vírgenes que son la iglesia están en el cielo, y una queda aquí en la tierra para irse, porque es una minoría de personas, un remanente cristiano el que se va, el que verdaderamente es salvo. Porque yo diría que un 90%, hasta más, siendo muy generoso, no es salvo. Eso es mentira de que se van a ir millones de millones en el arrebatamiento. No, miles se van al arrebatamiento, pero millones no. Millones no son salvos porque no creen el verdadero evangelio, porque no lo entienden, porque no se los han explicado bien. Y bueno, el tema principal, aproveché de predicar el evangelio, pero el tema principal es que hoy día no existen pastores ministerialmente hablando. Reitero, existen personas que tienen el don pastoral, lo hacen muy bien, aconsejan a las personas, le hablan de Dios, oran por ellos. Existen otros que son unos corruptos que solo piensan en el dinero, como los que andan pidiendo diezmo, por ejemplo. Algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen por avaricia, pero está mal, aunque ese no es el tema que tratamos hoy. Tienen el don pastoral, pero no son pastores, no son evangelistas, no son maestros, no son profetas, no son apóstoles, porque esa interrupción en el siglo III, con la creación de la Iglesia Católica, la desaparición prácticamente total del cristianismo del libro de Hechos, hasta el año 1600 aproximadamente, pudo haber sido antes, pero por poner una fecha, 1600, que nació el movimiento protestante, no hay una continuidad en la autoridad. Así que no puedes decir que eres pastor, no puedes decir que eres maestro, no puedes decir que eres evangelista, profeta y mucho menos apóstol, que es el fundamento de la iglesia. Así que bueno, hablando de los pentecostales, para ellos hay profetas, hay apóstoles. Hablando de los reformados, ellos no creen en profetas, en apóstoles, ni siquiera creen en los dones actualmente, pero piensan que son pastores. Tampoco eres pastor. Reformado. Claro, yo en mis videos menciono al pastor tal, es una manera de decirlo, pero realmente yo no creo que el día de hoy existan pastores titularmente, ministerialmente, en cuanto a Dios se refiere hablando. No existen porque así cumplas con los requisitos, no hay una continuidad de autoridad. Bueno, bendiciones.